Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos juntos para seguir estudiando la palabra del Señor. En esta noche estaremos estudiando en Hechos capítulo 10, desde el versículo 36 hasta el versículo 42. Antes de empezar, me gustaría que tengamos unas palabras de oración. Padre amado, en esta noche te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que no estamos solos en esta tarea, sino que tenemos el auxilio de tu Espíritu Santo que nos ayuda a conocer toda la verdad. Tú dijiste, Señor, a tus discípulos que cuando venga el Espíritu Santo recordaría las palabras que tú has hablado, Señor. Y queremos pedirte que en esta noche nos acompañes y nos ilumines y tu Espíritu Santo esté presente en medio nuestro, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hechos 10, desde el 36 hasta el 42. Me gustaría, antes de leer esta porción, dar una introducción breve de donde nos quedamos la semana pasada. Recuerdan que Cornelio había llegado a la casa de... Pedro había llegado a la casa de Cornelio y se encontró con la sorpresa que había un grupo grande reunido allí, que eran los familiares y amigos de Cornelio. Entonces, la primera cosa que le dijo es, ustedes saben que para un judío es muy difícil estar en la casa de un gentil, pero Dios me ha mostrado esto, que a nadie llame inmundo, realmente, que no haga acepción de personas. Y entonces le dijo a Cornelio, ¿para qué me has traído? ¿Para qué me has hecho venir acá? Entonces Cornelio le explicó que estaba en un lugar orando a las 3 de la tarde cuando Dios le dio una visión, vio un ángel y le dijo, mira, manda a traer a Pedro, que él te va a decir lo que tienes que hacer. Entonces el obediente lo mandó a llamar y entonces le dice, aquí estamos reunidos esperando que tú nos hables el mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces la parte que nos toca el día de hoy tiene que ver con parte del mensaje. Vamos a ver hasta el punto en que él predicó, les dio el mensaje que el Señor había dado para ellos, un mensaje evangelístico. Entonces leemos desde el versículo 36, y tengan su Biblia a la mano, y a su cuaderno de notas, su lapicero, y estamos listos para empezar el estudio de esta noche que estoy seguro que va a ser muy interesante. Fue una bendición para mí estudiar esta porción de las Escrituras y comparto lo que Dios me dio. Dice el versículo 36, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, que Dios había ordenado de antemano a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hermanos, aquí vemos a Pedro predicando un mensaje cristocéntrico. Es decir, el centro de su mensaje era el Señor Jesús. Y en este mensaje él hace 4 declaraciones que para aquel tiempo realmente eran revolucionarias. Estas 4 declaraciones lógicamente están referidas a Jesús. En el verso 36, primer versículo de este estudio, él dice, Jesús es el Señor. En el verso 38, él dice, Jesús es Dios. En el verso 40, él dice, Jesús está vivo. Y en el verso 42 habla de que Jesús es el juez. Algunas de estas declaraciones realmente eran muy fuertes para Cornelio. Recuerden, hermanos, que Cornelio no era un judío. Cornelio era un romano. Y él venía de una religión pagana. Y las costumbres que ellos tenían eran paganas realmente, ¿no?
Los romanos por naturaleza eran politeístas. Esto significa que tenían varios dioses. Se dice que en aquel entonces en Roma habían 17 dioses en total. Hay muchos que son conocidos, otros no son muy conocidos. Me gustaría compartir algunos que son más conocidos. Por ejemplo, el dios Baco es el dios del vino. El dios Plutón o Hades es el dios de los muertos. La diosa Diana es la diosa de la virginidad. La diosa Venus es la diosa del amor y la belleza. Y el dios Cupido o Eros era el dios del amor, etc. Y así había 17 dioses. Entonces, no venía de una religión monoteísta como los judíos que creían en un solo Dios. Él tenía otro acercamiento a la religión. Pero por otro lado, César en aquel tiempo era el emperador de Roma. Y él se hacía llamar César es el Señor. Es decir, César es el amo. César es el dueño de todo lo que existe, realmente, ¿no? Era como un dios. César era como un dios para los romanos y todos realmente deberían rendirle culto como si fuera un dios. Veamos a la luz de estos versos estas 4 declaraciones y lo que éstas realmente significan. En primer lugar, Pedro dice, Jesús es el Señor. Repite el versículo 36 que dice, Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Jesucristo es el Señor de todos. Pedro empieza su predicación con esta declaración categórica ante un público romano, básicamente, ¿no? Y agrega que Jesucristo es el Señor de todos, incluyendo a los romanos. La palabra Señor utilizada en este versículo viene del griego kurios. Y esta palabra kurios en griego significa dueño, amo, señor, suprema autoridad, aquel que tiene derecho de decidir sobre la vida de cada persona. El mensaje central del Evangelio es Jesús es el Señor, es el amo, Él es el dueño, Él tiene la suprema autoridad y Él puede decidir en nuestras vidas. Hermanos, pero aquí hay algo que me gustaría clarificar. Jesús debe ser nuestro Salvador, pero también Él desea ser nuestro Señor. Ahora, es muy diferente decir Jesucristo es mi Salvador que decir Jesucristo es mi Señor. ¿Por qué? Porque cuando decimos Jesús es mi Salvador, esto significa que Jesús perdonó mis pecados, Él me salvó del pecado. Y para que Jesús sea mi Salvador, yo tuve que pedirle perdón por todos mis pecados. Entonces el Señor, en ese momento que le pedimos perdón, nos perdona y como dice Jeremías 31-34, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El Señor nos perdona y en ese momento Él viene a ser nuestro Salvador. Ahora, es importante afirmar que cuando le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados pasados, estamos entregándole de alguna forma todo nuestro pasado al Señor. Todo nuestro pasado le pertenece y Él lo borra y nos hace nuevas criaturas. Cuando decimos que Jesús es el Señor, es muy diferente a lo que he explicado ahorita del Salvador. Estamos diciendo que Él es el dueño, que Él es el amo realmente, que Él es la máxima autoridad y que tiene el derecho de entrar en cualquier área de mi vida y decidir por ella. Es decir, le damos el control completo de nuestra vida a ese Señor. Para que Él sea nuestro Señor, hermanos, nosotros tenemos que consagrar toda nuestra vida a Él, toda. Y consagrar nuestra vida a Él significa que le entregamos ya no nuestro pasado cuando le pedimos perdón de todas las cosas malas que hicimos atrás. No, ahora cuando nos consagramos le entregamos nuestro presente y nuestro futuro. Es decir, todo lo que somos y todo también lo que seremos en el futuro. Le damos el control total de nuestras vidas. Él es el Señor. Nosotros somos sus súbditos. Él es el amo. Nosotros somos sus servidores. Jesús quiere ser, hermanos, no solo nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Recuerda, querido hermano, Él quiere ser el amo soberano. Él quiere
que nosotros le obedezcamos y que nos sometamos a Él con reverencia y con amor. ¿Sí? Aquel que tiene el poder, el dominio y toda autoridad. Él quiere que nosotros le obedezcamos. Hermanos, esta frase, Jesús es el Señor, era muy común entre la iglesia primitiva, entre los cristianos del Nuevo Testamento. Era realmente cuando un cristiano de aquel entonces decía Jesús es el Señor, realmente esta declaración era un directo desafío al emperador romano del César y al culto que él pedía, porque uno está diciendo César no es el Señor, Jesús es el Señor y es el Dios verdadero. El negarse en ese tiempo, hermanos queridos, ofrecer sacrificios al César, que era el Dios de aquel entonces, aún podía conducir a la muerte, ¿verdad? Porque eso era un símbolo de lealtad a Él realmente, que no estamos sujetos, sometidos a Él. El emperador romano César, él esperaba que todos sus súbditos le confesaran que César es el Señor, hermanos. Y esto, a oídos de Cornelio, en aquel momento debe haber sido chocante, porque él solamente conocía un señor que era el César, ¿verdad? Él pertenecía a la fuerza militar de Roma y él estaba obligado a reverenciar y a dar culto a César, ¿verdad? Pero, hermanos, esto era muy fuerte en el tiempo para él. Y más adelante, Pablo va a explicar un poco más esto cuando dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Lo que estaba diciendo aquí es que todos aquellos que confesaban a Jesús como el Señor son salvos. Y ellos estaban diciendo ahí, no es el César el Señor, es Jesús el Señor. Jesús es el único digno de ser honrado. Es el único que uno puede darle sacrificios y rendirle culto. Jesús es el único amo y soberano de los creyentes. Jesús era el único que uno tenía que darle completa lealtad y obediencia. Nadie, hermanos, de los hermanos al principio, que no estuviera dispuesto aún a pagar con su vida, podía atreverse a declarar Jesús es el Señor. Pero ellos lo hicieron y a muchos de ellos le costó la vida. Hermanos queridos, cuando nos acercamos a Jesús, debemos hacerlo como aquí Pedro nos enseña, para que Él sea nuestro Salvador, pero también para que sea nuestro Señor. Pero a manera de aplicación, hermanos, podemos decir que ¿cuántas veces nos acercamos a Jesús solo para pedirle algo? Para que nos sane si estamos enfermos, para que nos provea alguna cosa material para la vida, como un salario, un trabajo, solo para pedirles que nos solucione ese problema. ¿Cuántas veces tenemos conflictos familiares y venimos al Señor para que nos ayude en ese conflicto familiar? ¿Cuántas veces nos acercamos a Él cuando tenemos un conflicto legal para que nos ayude? Y podemos ir mencionando varias áreas de necesidades en la vida del ser humano. Pero hermanos, cuando nos acercamos a Jesús con una motivación como esta, estamos viendo a Jesús solamente como un sanador, o como un proveedor, o como un consejero familiar, o como un abogado, pero no como el Salvador y Señor. Jesús, queridos, Él es bueno. Y Él puede hacer todo esto que necesitamos, hermanos. Pero Él vino a esta tierra realmente para ser nuestro Salvador y Él quiere ser nuestro Señor. Esto lo entendió muy bien la iglesia primitiva. Por eso que cuando confesaban y decían Jesús es el Señor, muchas veces esta declaración los llevó a ser perseguidos, como dicen los historiadores, aún hasta la muerte. Hoy también el Señor quiere ser tu Salvador, quiere ser tu Señor. ¿Estamos dispuestos realmente a entregar nuestra vida al Señor? Y estamos dispuestos no solamente a entregar nuestro pasado, sino nuestro presente y nuestro futuro. ¿Estamos dispuestos que Él sea nuestro Salvador y Señor en nuestras vidas? Ojalá que sí. Pero veamos la segunda declaración, Jesús es Dios. Dice el verso 38 que cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Entre paréntesis, me gustaría enfatizar que aquí en este versículo, y es uno de los pocos que hay en toda la Biblia, está la Trinidad. Cuando dice Dios ungió, está hablando del Padre. Y cuando dice con el Espíritu Santo, está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Y cuando dice a tercera persona de la Trinidad. Y cuando dice a Jesús de Nazaret, está hablando de la segunda persona de la Trinidad. Aquí está el Dios Padre, está Jesucristo, el Hijo, y está el Espíritu Santo. Ahora, termina este versículo con esta declaración. Dios estaba con Jesús. Él estaba liberando, sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, porque Él era Dios. De otra forma, Él está diciendo, Jesús es Dios. Y esta declaración es poderosa. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la razón que crucificaron a Jesús es porque Él se hizo pasar por Hijo de Dios. Y los judíos lo consideran como una blasfemia. Nadie podía hacerse pasar como Hijo de Dios, menos como Dios. En aquel tiempo no creían que Jesús era Dios. Solo lo consideraban como un profeta o un maestro. ¿Se acuerdan cuando Jesús preguntó ahí en Marcos capítulo 8, 27, 29? Y dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y Cristo en griego significa el ungido y en hebreo significa el Mesías, es decir, aquel Salvador que estaba prometido en el Antiguo Testamento. Queridos hermanos, lo triste es que hasta ahora los judíos no creen que Jesús es Dios. Por eso es que no pueden aceptarle como Salvador, ¿no? Aún lo siguen considerando como un gran maestro, como un profeta, quien está al mismo nivel quizás de Abraham, el padre del pueblo judío, o el gran libertador Moisés, o de repente el gran rey David. Pero, que ustedes saben, queridos, Jesús es Dios. Él es el Emmanuel que dice la Biblia. Emmanuel significa Dios con nosotros. El Dios que se hizo carne. El Dios que vino y vivió entre nosotros. ¿Y sabe por qué? Por amor a ti, por amor a mí. Jesús es Dios. En tercera declaración, no solamente Jesús es el Señor, Jesús es Dios, sino Jesús vive. Jesús está vivo. Dicen los versículos 39 y 40, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este Dios levantó el tercer día e hizo que se manifestase no todo el pueblo, sino los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó a los muertos. Aquí enfatiza Pedro dos cosas. En primer lugar dice el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día, después de haber sido colgado de un madero, o sea, crucificado. Pero la parte final dice que nosotros comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Hermanos, Jesús fue crucificado, es verdad, como dice Pedro, colgado de un madero, pero también dice que Jesús vive. Nosotros comimos y vivimos con Él después que estaba resucitado. Dice Hechos capítulo 1, versículo 3, que Jesús se presentó a los discípulos después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Queridos hermanos, nosotros seguimos a un Dios vivo, a un Dios, ¿verdad?, que murió en una cruz y ahí pagó el precio de nuestros pecados. Y si para que nosotros creamos en Él, ¿verdad?, creamos en este sacrificio y seamos salvos. Hermanos, pero nosotros sabemos que Él resucitó al tercer día, para que nosotros también, hermanos, podamos morir al pecado, pero vivir para Dios. Jesús vive. Y ahora dice la palabra del Señor que Jesús está a la diestra de Dios, a la parte derecha de Dios, intercediendo por nosotros. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:34, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó,
el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Queridos hermanos, nosotros seguimos a un Cristo vivo. Él ahora vive intercediendo delante de Dios por ti y por mí. Qué bendición es saber que nuestro Señor está vivo, que Él resucitó con poder, venció la muerte con poder y venció de paso al diablo, al enemigo de nuestras almas, y ahora está intercediendo por mí cada día. En primer lugar, Jesús es el Señor. En segundo lugar, Jesús es Dios. En tercer lugar, Jesús vive. Y cuarto lugar, Jesús es juez. Miren lo que dice el último versículo de este pasaje que estamos estudiando esta noche, el versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto. ¿Por qué? Por juez de vivos y muertos. Dice Pedro en este verso 42 que ellos predican a Jesús como un juez de vivos y muertos. Lo que está diciendo aquí Pedro es que Jesús un día vendrá, pero ya no como un bebito, ya no para ser Salvador, sino vendrá como juez de los vivos y los muertos. Cuando pensamos en la figura de un juez, ¿en qué pensamos? Empezamos en un tribunal, empezamos en alguien que va a tener autoridad para juzgar, pero también para sentenciar. Y la figura que pone aquí, judicial, Pedro, es que Jesús vendrá como un juez. Él es nuestro Salvador, es verdad. También es nuestro Señor, es verdad. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también es verdad que Jesús un día será el juez. Dice Romanos capítulo 14, versículo 10, que un día todos, incluidos los vivos y los muertos, tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Queridos hermanos, esa es una realidad. Jesús viene otra vez. Y viene otra vez ya no para salvarnos, sino para juzgar a la humanidad, a los vivos y los muertos. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, Pablo dice, cuando Jesucristo regrese como Rey, juzgará a los vivos y a los muertos. Jesús viene otra vez. Esto, el pueblo cristiano del primer siglo, del tiempo de la iglesia primitiva, ahí, después del Pentecostés en Jerusalén, ¿saben cómo se saludaban ellos cuando se veían? Ellos no decían buenas tardes, buenas noches, ¿cómo te va? Buenos días. Ellos no decían así. Ellos decían Maranata. ¿Y saben lo que significa Maranata? Cristo viene otra vez. Cristo viene pronto. Ese era el saludo de ellos. Había esa expectativa que Jesús vendría otra vez. Y como dice Pablo aquí, hermanos, en Timoteo, ¿no? 2 Timoteo 4:1, cuando Jesucristo regrese como Rey, ya no como un bebito, sino como Rey, dice, juzgará a los vivos y a los muertos, hermanos. Él vendrá como Rey. Y todos los que estemos vivos, o si hemos muerto, nos levantaremos y estaremos frente al tribunal de Jesús para un juicio final. Dice Mateo capítulo 25, del 31 en adelante, y esto es precioso, hermanos, habla del juicio final. Dice que cuando el Hijo del Hombre, leo versículo 31 al 34 primero, dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha, y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Muy interesante, vendrá, se sentará en su trono y hará justicia.
y pondrá a los de la derecha, a los que han sido obedientes, a los que han sido fieles, a los que han sido salvos, a los que han puesto al Señor, a Jesús como su Señor. Dice, les dirá, venid bendito de mi Padre, y van a heredar el reino que he preparado para vosotros desde la fundación del mundo, y vivirán para siempre con él. Pero sigue diciendo el versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y el versículo 46 concluye diciendo esto, e irán estos, los de la izquierda, al castigo eterno, y los justos a vida eterna. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Esto significa que un día todos seremos juzgados. Y quien nos va a juzgar es Jesús, porque Él es el juez. Y solo hay dos opciones, no hay más. O el reino de Dios, preparado para sus hijos desde la fundación del mundo, como dice este pasaje, o el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuál de ellos escogeremos? ¿Por cuál de ellos decidiremos? ¿Dónde queremos estar y pasar la eternidad, hermanos queridos? Porque el fin no es la muerte. Aquí en la tierra nos determina todo. Hermanos queridos, hay vida más allá de la muerte. O hay vida eterna o hay muerte eterna. O vamos al reino de Dios preparado para los que le siguieron, o al fuego eterno preparado para el diablo, sus ángeles o sus demonios y sus seguidores. Qué tremendo mensaje, hermanos, que Pedro compartió con Cornelio, sus familiares y sus amigos. 4 declaraciones poderosas. Jesús es el Señor, no el César, ni nadie, ni nada. Jesús es el Señor. Segundo lugar, Jesús es Dios. Él no es un profeta, Él no es un gran maestro, Él es Dios. Él es el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y vino por amor a ti y por amor a mí. Tercera declaración, Jesús vive. Jesús no está muerto. Queridos, seguimos a un Cristo vivo y ahora intercede por nosotros. Es nuestro Salvador, es nuestro Señor y es nuestro intercesor. Y finalmente, Jesús será nuestro juez. Un día estaremos frente a su tribunal y Él juzgará sobre nosotros. Es mi deseo, queridos hermanos, que para todos nosotros, para su iglesia, Jesús sea no solo nuestro Salvador, no solo aquel que nos salva, sino que sea el Señor de nuestras vidas, que tome control de todas nuestras vidas. Es mi deseo y oración que tengamos la convicción que Jesús es Dios. No es un maestro, no es un profeta, es Dios. Dios encarnado, el Dios que vino del cielo y se encarnó y dio su vida por nosotros para salvarnos. Es mi deseo que tengamos una fe viva, porque Jesús está vivo. No es una religión muerta, triste, pasiva. No, hermanos, que tengamos la convicción que Jesús está vivo. Él vive, la muerte no lo pudo detener y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y es mi deseo, hermanos, que un día, cuando estemos frente al tribunal de Cristo y Él sea nuestro juez, vayamos a la mansión, como dice Él, al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que esta palabra hermosa que el Señor nos da sea carne en nuestra vida. Oremos, queridos hermanos. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos has enseñado que Jesús es el Señor. Hoy nos has enseñado que Jesús es Dios, que Jesús vive y que Jesús un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Gracias por el privilegio de conocerte. Y un día, Señor, si somos fieles y queremos ser fieles y queremos ser obedientes y queremos ser tus hijos, un día vamos a vivir para siempre contigo.
Gracias, Señor, por amarme tanto y dar tu vida para salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Y la próxima semana estaremos aquí una vez más para terminar con este capítulo 10 que nos ha tomado varias semanas, pero que es tan rico en enseñanza para nosotros. Que Dios te bendiga, que tengas un buen descanso y que el Señor sea contigo siempre y que nuestra fe crezca más y más, más y más. Mientras más conocemos de Dios, más le amamos y nuestra fe es más fuerte. Tenemos convicciones más profundas en que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Amén. Amén.